¿cómo asumes los dichos de Marcelo Ebrard? ¿Cómo digieres eso? Él habla de reponer, o hablaba de reponer un proceso por las irregularidades. Ahora está pues con un paso, un pie adentro y un pie afuera de Morena, de la 4T. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo lo entiendes, Citlali? Pues mira, no lo entiendo. Bajo los códigos de cómo venía la conversación, no me atrevería en este momento a decir qué alternativas al no entendimiento me llevan a otras conclusiones, pero sí te puedo decir, uno, Marcelo en público y en privado planteó una serie de cosas que él exigía y pedía para la certeza de este proceso. Incluso con el reclamo de algunos aspirantes y de militantes y simpatizantes que observaban, se le trató de conceder varios de sus planteamientos porque nosotros no queríamos una ruptura justificada. Y sin modificar las reglas, el plan original, muchos de los planteamientos que él hizo, nosotros los aceptamos en aras de que no hubiese ningún motivo para que algún aspirante dejara. Dos, en las mesas políticas que se abrieron durante el seguimiento de todo el levantamiento la última semana, que a mí me tocó llevar y conducir, varias veces, no pocas, Marta Delgado y Malú Michel, que fueron sus representantes, decían y sostenían con mucha firmeza que ellos no se iban a ir, que ellos confiaban en el proceso y solo habían sido críticos porque necesitaban certezas y en eso pedían comprensión, pero que ellos habían mantenido hasta ese momento el proceso porque creían en el proceso y porque creían que podían ganar. Cuando yo las escuché decir varias veces eso, pensaba en serio que quizás solo era estrés y tensión por lo que significaba el proceso y que es real que ellas pues necesitaban una serie de certezas. Hubo paciencia, hubo diálogo, hubo construcción de acuerdos, hubo consensos entre todos los representantes de los aspirantes, justamente para llegar a la parte final sin que nadie dijera algún pretexto o alguna razón para no reconocer el proceso y el resultado. Esa mesa política, si había una urgencia, nos llamábamos igual a la 1 de la mañana o igual a las 7 o a las 8. Incluso todavía un día antes, Vicente, del último día, la compañera Marta y Malú nos pidieron una reunión urgente para plantear o para proponer que hubiera un observador en la última etapa del proceso. ¿Cuál fue la última etapa del proceso? Se levantaron las encuestas, los observadores de cada aspirante le dio seguimiento a este levantamiento, llegaron los paquetes de cada levantamiento, que tenía 10 encuestas por sección electoral, llegaron a una bodega de seguridad que contrató el partido, y de ahí, de la bodega, se movió al World Trade Center, porque contratamos ahí salones muy grandes, y armamos 5 bloques, los paquetes de la encuesta que levantó Morena, los paquetes de la encuesta que presentó de las Heras, que presentó Buen Día, digamos, todas las encuestadoras. En mi caso me tocó coordinar los paquetes y revisar de una de las encuestadoras, de las Heras, y después de una revisión ardua, en mi caso, iniciamos a las 8 de la mañana recibiendo los paquetes con la observación y comentarios de cada uno de los 6 observadores, y terminamos al día siguiente a las 2 de la tarde, revisando paquete por paquete, validando con base en lo que ellos observaban, comentaban, con base en lo que les habían reportado en territorio sus observadores cuando se levantó la encuesta. Y después de esa validación o no de los paquetes con las boletas, venía un momento que quedaba en manos de las encuestadoras y era abrir esta boleta circular, ver por quién votaron y en una base, yo me imagino, de Excel, en un sistema, poner si había ganado A, si había ganado B, si había ganado C, que era prácticamente una captura del resultado. Hasta entonces todo estuvo observado, no queríamos que se filtrara va ganando tal o va ganando cual,
porque al observar esta captura, porque después de la captura venía el algoritmo de las encuestadoras, que eran casi cerca de 930 ponderadores, porque, digamos, esta muestra tenía que asimilarse a pues la población que tiene la lista nominal, es decir, valía de alguna manera un voto que dio un joven indígena en el sur del país y tenía otro valor un adulto mayor que opinó en las lomas. Tenía cierto valor el voto de una mujer que el voto de un hombre, etcétera. Digamos, es una cosa muy técnica que yo creo que no profundizo porque seguramente no podré explicarla de la mejor manera, es un tema de las encuestadoras. Entonces, no era quien ganaba más boletas ganaba la elección, pero porque faltaba estos ponderadores, y por eso habíamos decidido que esa parte se la dejáramos a las encuestadoras sin observadores. Bueno, un día antes Marta y Malú plantean que todo iba muy bien, que hasta entonces venían caminando, pero que ellos no podían continuar si no había observación de eso. Decidimos y acordamos los 6 representantes de cada aspirante que se permitiera una persona observadora de cada aspirante por cada captura. Bueno, eso es muy importante, Vicente, porque les pedimos 5 personas acreditadas a cada aspirante. Llegaron las 5 personas a observar esta captura. Llevaba ya 1 hora el proceso de captura con los representantes de Marcelo Ebrard, y paralelamente Marcelo dijo que no habían dejado entrar a sus representantes, y eso, con todo respeto a los compañeros, falta a la verdad. Los propios compañeros que estaban adentro del equipo de Marcelo nos dijeron que Malú venía tarde, Malú Micher, y pues ustedes entenderán que si estábamos primero en una revisión de paquetes, pues había cientos de personas, y cuando se acabó esa etapa y venía la etapa de la captura, realmente se necesitaban muy pocas personas, por lo cual se decidió sacar a todos para que solo se quedaran los capturistas de las encuestadoras y los observadores de cada representante. Y pues la logística, el acceso, no lo tenía Morena, lo tenía el World Trade Center. Si no teníamos ciertos gafetes acreditados, no podíamos entrar. Sale un compañero de Morena a buscar a Malú, que había llegado tarde, por lo que nos dijo el propio equipo de Marcelo Ebrard, y salieron con los gafetes para dárselos. Llegó Malú, el diputado Emanuel Reyes, otra serie de compañeros, y como llegaron abruptamente, el protocolo del World Trade Center, pues de los policías de seguridad privada que estaban ahí, pues le cerraron la puerta, ¿no? Porque apenas venían los gafetes para entregárselos y ellos estaban entrando, digamos, ya de manera abrupta. Entiendo que eso pues generó un jaloneo, y bueno, ahora la acusación de que se agredió a Malú, que por supuesto todo el cariño y la solidaridad, y no debió de llegar a esta fricción. Entonces yo no entiendo por qué, si se mantuvieron todo el tiempo en el proceso, si durante los últimos días dijeron que ellos tenían la certeza de que iban a ganar y que por eso querían cuidar cada voto, que habían llegado hasta donde habían llegado del proceso porque confiaban en el proceso, ¿por qué horas antes de que se diera el resultado, Marcelo Ebrard sale en conferencia de prensa a plantear la reposición del proceso cuando pudo haberlo planteado en la mesa política abierta, como plantearon muchísimas cosas sus representantes todo el tiempo? Y si lo hubiese planteado en esa mesa política y otros representantes u otros aspirantes hubiesen planteado lo mismo, si 4, 3, 5 aspirantes hubieran dicho que se reponga, pues por supuesto que el partido se enfrentaría a un problema de decidir si no tenía la validez de todos los representantes. Pero no puede pretender Marcelo y su equipo que por el planteamiento unilateral y único de ellos se replantee un proceso que satisface a 5 de los 6 aspirantes. Y no entiendo yo hasta la fecha por qué salía a medios a plantearlo en vez de plantearlo en la mesa política donde estaba la dirigencia, donde estaban los representantes de todos los aspirantes, y por qué salir horas antes en vez de esperar el resultado. Lo cuento y perdóname por extenderme, Vicente, pero creo que a veces la prudencia
genera vacíos de información y genera que solo se tenga una versión de las cosas. En conclusión, hubo diálogo constante, había una mesa política donde plantear cualquier inquietud. Ellos de su propia voz decían que confiaban en el proceso, salieron a plantear la reposición en público y no en privado. Hubo representantes. Entonces déjame preguntar.